noches todos, creíamos, mis niños, bienvenidos a la Supermesa. Este jueves tendremos un par de diputados, uno el PAN y otro Morena, pero mientras y antes de eso, creíamos que las arengas, los gritos mal logrados en el 16 o 15 de septiembre serían lo más absurdo que íbamos a escuchar en semanas. Pero no pasaron ni 3 mendigos días y ya teníamos otro surtido rico de dulces tarugadas. Primero, ¿se acuerdan de la Tremenda Corte? ¿Alguien ubica? ¿Sabe lo que es la Tremenda Corte, mi estimado Eric? ¿Has escuchado hablar de la Tremenda Corte? Por supuesto que no. Bueno, tal vez ustedes sean muy jóvenes, pero era un programa de radio cubano que ya lo único que tiene es repeticiones, pero llevan 80 años emitiéndose en varias estaciones de radio, creo que en México todavía aquí están, pero si no en Spotify ahí andan algunos episodios. Pero en fin, el programa sigue así porque no tiene derechos, como los cubanos. Bueno, el programa es básicamente una audiencia pública donde el tremendo juez de la Tremenda Corte escucha a los acusados como fueron víctimas de el que es el ladrón más reincidente de toda esta trama, Tres Patines. Bueno, pues el Poder Judicial se parece cada vez más a ese programa, porque uno de los chistes recurrentes de la Tremenda Corte es que a la menor provocación imponía multas por todo, ¿no? Sí, lo veías feo, le decías hola en vez de señor juez, ¿cómo estás? O sea, todo ese tipo de cosas imponía ahí una soberana multa para que amarrara. Muy bien, pero de todas maneras ande con cuidado porque estoy de mal humor. Tengo muy malas pulgas. Entonces más vale que me haga a un lado para que no me brinquen las pulgas. ¿Cómo? ¿Que se haga a un lado para qué? Pues, para que no me brinquen las pulgas. Pero es que las pulgas que yo digo son pulgas morales, que no brincan. No son pulgas acróbatas. No. Póngase 50 pesos de multa. El programa es bastante bueno, a mí me da mucha risa. Digo, el de tele no tanto, pero por radio la verdad es que está cotorro. Si es que pues, a lo mejor es en el tráfico o así, tómelo como recomendación. Pero como en todo, hay quienes, pues eso no les da risa. Lo que no da risa tampoco es la adaptación de este chiste a la vida real. Todo cortesía de Lisbeth Marbella del Carmen Barraza Morales. Ese pedazo de nombre es una jueza recién electa en materia penal allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esta señora, al estilo del señor juez de la Tremenda Corte, del estilo del señor juez de la Tremenda Corte, quería imponer 9,000 varos de multa al imputado, al que estaba siendo acusado, por andar haciéndole muecas. ¿Tiene algún inconveniente en estar aquí? No. ¿Por qué tiene esas muecas? Bueno, entonces le voy a pedir de favor que mantenga el respeto. Está usted ante una resolutora en materia penal. Está en un tribunal penal, por si no lo tenía en consideración. Y tengo medios de apremio para mandar respetar aquí el orden y el decoro de la audiencia. Con fundamento en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales lo apercibo. Nueva falta de respeto, muecas o cuestiones que estén alterando la disciplina y el orden de la audiencia, le voy a imponer 100 UMAS como multa. Bien sensible de su autoridad la jueza, güey, hazme el favor. El problema no es que se parezca a la ocurrencia de inventar multas por lo que sea, sino que lo hacen para compensar su poca pericia a la hora de llevar una audiencia o ejercer su cargo. No, no me chinguen. Bueno, este es el asunto de sus amigos jueces del bienestar que pues nada más quieren tener legitimidad a punta de multas. Y con la novedad, han de saber, que no sé si vieron, con la novedad de que científicos de Veracruz construyeron una nave para ir a Marte. Y uno aquí diciendo pendejadas, güey, mientras tienes a veracruzanos haciéndole competencia a la NASA. No tiene, ¿qué pasó? Ya tenemos ahí la... Pues sí, güey, ya al rato vamos a estar así con astronautas así. Houston, tenemos un problema. Así vamos a estar al rato, güey. Pero, y miren, esto ojalá fuera broma, pero fue cortesía de la diputada local de Morena, Victoria Gutiérrez Pérez. ¿Que no saben que también en el espacio se toma café? ¿Que no saben que en el deporte también se toma café? ¿Que no saben que en toda la vida del ser humano se toma café? Y se ríen de la ciencia, se ríen de jóvenes que deberían de estar orgullosas porque aquí tenemos en Veracruz grandes científicos que tienen un proyecto, han hecho una nave espacial con manos veracruzanas para el espacio, para Marte. Y ellos también, yo les pedí que nos apoyen para demostrar que también en la ciencia y en el espacio también
tiene que estar el aroma de nuestro café. 58,000 varos al mes nos cuesta la señora. Ay, para que se sigan haciendo quejas y armando sus corajes. Ella, con su sabiduría fuera de este mundo, nos dice que nosotros podemos llevar el café veracruzano a Marte, güey. Y lo peor no es su astronómica pendejada, sino que la usó como distractor, güey. Porque el tema no es su falta de estudios, porque no terminó ni la primaria, sino su falta de vergüenza. El tema central, al menos del discurso, era reforzar el apoyo a los pequeños productores de café en Veracruz, porque para variar no tienen ni fertilizantes, ni herramientas modernas, ni apoyo técnico. Están literalmente en la edad de piedra. Y claro, por supuesto que podemos reírnos de sus ocurrencias porque están francamente cagadas, pero no olvidemos que les encanta hacerse los payasitos para que al rato ya no les cuestionemos ni les andemos diciendo nada más. Porque esta gente prefiere ser la burla que ponerse a trabajar. Y lo que pudo ser un proceso con menos burlas para ayudar al campo de Veracruz, a toda la gente que vive de eso, no sé, una beca, güey, un apoyo con sello partidista, todo eso se convirtió en una cortina de humo, en una risa fácil, y eso, tristemente, no es nada del otro mundo. Señores, momento de ir a la supermesa. Sean bienvenidos a la supermesa de su bello y hermoso jueves ya de todas y cada una de las semanas. Con nosotros esta semana está Daniel Chimaldes, diputado federal del PAN, además de Emilio Guijosa, diputado de Morena aquí en la Ciudad de México. Y sí, de uno y uno tocó porque luego de repente nos mandan cada cosa, man. Tenemos aquí unos perfiles, pues bien, pero esperemos hoy también se ponga buena la discusión. Oigan, hablando de eso, mañana se cumplen 11 años ya de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y como pues ya se hizo una triste costumbre, se convirtió a la Ciudad de México en casi el rehén, ¿no? de las personas que ahora pues, son parte de esta misma escuela de enseñanza allá en Guerrero. Estuvieron haciendo destrozo y medio, ya como es costumbre, cerrando Reforma, ya decía aquí fuera de aire el diputado Guijosa. También en el campo militar número 1, que es, entiendo, el más grande, ¿no? Que hay aquí en la Ciudad de México, que creo que quemando un camión. Luego usaron uno así de esos grandotes para tirar la puerta ahí del campo. Entonces, yo creo que es inevitable cada que hay un 26 de septiembre y cada que la ciudad se desquicia por manifestaciones de este grupo de personas, preguntarnos si realmente en algún punto, por más esfuerzos que se hagan, vamos a llegar a lo que pasó ahí realmente en Iguala hace 11 años. Señor Guijosa, ¿qué opinamos? Pues mira, Carlos, te saludo a ti y a todo tu querido auditorio. Muy buenas tardes, diputado, muy buenas tardes. Pues sí, en efecto, son temas muy sensibles, principalmente para las víctimas, para los familiares que pues están en busca de un tema de justicia, pero sobre todo de un planteamiento de la verdad. ¿Qué fue lo que pasó en aquel sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Que pues hubo muchas alteraciones a toda la cadena de custodia y todo lo que ya sabemos, pero pues se está investigando para poderles buscar o dar la mayor certeza que se les pueda dar a las familias con este hecho tan lamentable que quedó marcado en la historia. Daniel, ya yo creo que 11 años, digo, creo que nadie estaría mal en decir, pues nos encantaría, la neta, saber qué chingados pasó hace 11 años. ¿Realmente estamos en una posición donde eso sea posible? Bueno, a ver, de entrada, hablar que si en este país no existiera la impunidad y el Estado no tuviera una deuda moral e institucional con las víctimas, no tendríamos ese tipo de casos. Desgraciadamente, el dolor que la gente tiene cuando esto ha sucedido, cuando sucede cada vez reiteradamente en muchos lugares de nuestro país, y cuando el Estado no castiga y no hay una legítima, ¿cómo decirlo?, atención, una adecuada atención a las víctimas, un legítimo castigo a los responsables, pues pasan este tipo de cosas tan lamentables que nos alcanzan hoy a 11 años y que por desgracia no vemos cómo puedan ir parando este tipo de hechos tan violentos que el día de hoy nos aquejan, ¿no? O sea, creo que las razones por las que se fueron a manifestar es, yo creo que conocida por todos, el ejército jugó una parte muy importante de hace 11 años. Y pues ya pasaron los mismos casi ya 2 sexenios desde entonces, el equivalente a 2 sexenios, ya 12 años, y nada.
O sea, el ejército, por más que le digan, por más que Andrés Manuel en su momento dijo, no, que ya que les instruimos que cooperaran. Y luego, o sea, sigue siendo hoy la consigna que no han entregado, lo que he entendido, 800 páginas, 800 folios, que le llaman, de investigaciones que el ejército mantiene, yo no sé si bajo llave, se lo metieron ahí en el campo militar y lo enterraron, o sea, yo no sé. Me preocupa mucho, la verdad, que el ejército, por más que Andrés les haya dicho, si es que lo hizo, que cooperaran, no lo estén haciendo. Mira, Carlos, yo te diría que a pesar de todo este dolor y este sufrimiento de las personas, sean 11, sean 15, sean 20, sean 50 años, es un hecho que no tenemos que olvidar. Es un hecho que es una manifestación del abuso del poder. Es un hecho donde se hizo actuaciones de corrupción. Es un hecho donde hubo pues, víctimas y sobre todo estudiantes que pues, eran los últimos en pagarla, ¿no? Entonces, por más que pasen los años, yo creo que es una buena fecha para hacer este recordatorio para todas estas víctimas y pues todos estos abusos que hace sobre todo el Ejecutivo Federal en aquel momento y en toda la historia, lo que todo el mundo ya conocemos, ¿no? Oye, vemos una deuda pendiente, la neta, con los papás de los 43, ¿no? Porque Andrés Manuel hizo mucha campaña y la gente de su alrededor minaron el caso políticamente hasta que se cansaron y hasta la fecha lo siguen haciendo. Y pues no ha entregado nada, güey. O sea, la verdad es que tiene muy poco para mostrar como resultados, al menos a los familiares de los 43 y a la gente en general. O sea, México hoy sigue sin saber qué coño pasó ese día. Y yo creo que es lo más grave en este momento, que Andrés hizo campaña de que no, lo vamos a resolver en la primera semana, primer año, ya ni me acuerdo. No, ya pasaron 6 años de eso y hasta la fecha seguimos igual. Fíjate que siendo autocríticos, me recuerda mucho como cuando Fox dijo que el tema de Chiapas lo resolvía en 5 minutos, ¿no? El tema del ejército zapatista. O sea, siendo autocrítico, ojo, con un gobierno emanado del partido al que orgullosamente represento y del cual formo parte. Pero yo creo que aquí justamente López Obrador le vendió espejitos y lucró con el dolor y con la lucha para obtener el poder. Desgraciadamente eso es lo que sucedió. Vemos que hay una opacidad tremenda, como bien mencionas, del ejército y que no solamente no se ha querido atender este tema, sino que se ha incrementado la manera en la cual el Ejecutivo ha invitado al ejército, ha militarizado el país con tal de que supuestamente este tipo de hechos y sobre todo de que prevalezca la seguridad, pero cuando vemos que el ejército, como bien lo mencionas, no le entra y no hace su parte en ser transparente, el que el gobierno federal muestre realmente, porque nos han presentado muchas versiones de un solo hecho y creo que hasta el final de cuentas, creo que hasta la Suprema Corte de Justicia en su momento ordenó liberar una versión pública de lo que sucedió aquel día. Uh-huh. Y vemos que el gobierno no sé qué, por medio de la fiscalía, no sé a quién quieren cubrir, qué quieren cubrir, qué es lo que no quieren, de lo cual no quieren hacer responsables a lo que verdaderamente pasó ese día. Eso es, creo que por lo cual esta gente tiene pues evidentemente una legítima derecho de manifestarse. Reprobamos evidentemente los actos violentos, pero creo que es importante que no se calle la voz ante este tipo de hechos. Y así como podemos hablar de Ayotzinapa, podemos hablar de lo que pasa en Sinaloa, podemos hablar de lo que está pasando actualmente en Tabasco. O sea, creo que hay muchas cosas que nos deja como reflexión de que desgraciadamente la violencia no acaba nada más de un plumazo o cuando entra un gobierno nuevo. ¿Por qué crees que el ejército no anda cooperando? Porque Andrés dijo, yo me acuerdo perfecto que dijo, le instruí al general secretario, que en ese momento era Luis Crescencio Sandoval, que cooperara con las investigaciones. Pues bueno, se hizo una investigación ahí muy robusta. El secretario Alejandro Encinas tuvo diversos posicionamientos y sobre todo buscando esta verdad histórica. Yo celebro, ¿no?, esta búsqueda tanto del gobierno federal como los estatales, esta separación, primero que nada, de la fiscalía. Antes eran procuradurías. Antes, claro, que el Ejecutivo Federal, todo lo que encubría el expresidente Felipe Calderón en aquellos años sangrientos, pero tenía a su disposición las procuradurías.
del Ejecutivo Federal. Hoy pues ya las fiscalías son autónomas, se hace una ratificación en las cámaras, en los congresos, en esta parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y pues bueno, pues ellos también tienen esta carga importante de esta búsqueda y de esta investigación ante pues el cometido de algún delito. Entonces, pues son temas que pues ahí se van modificando, pero bueno, ya fue un acto consumado. Oye, yo no sé cómo lo logramos, pero cada que hay un programa, Hertz Manero sale con un madrazo, pero muy bien dado. La neta, porque no ha hecho ni madres. Vamos a ser honestos. Hay 0 casos de éxito que Alejandro Hertz Manero pueda presumir como logros. Salvo ahorita el de Bermúdez Requena, que es como el más, que casi se lo entregaron así, ¿no? Así, tome, señor fiscal, ya si no la armamos con esto, pues hay algo sumamente grave. Yo sigo manteniendo que yo no sé cómo carajos sigue Hertz Manero ahí, pero en fin. Ya que saqué el tema, Bermúdez Requena ya fue vinculado a proceso esta semana de los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión, que asociación delictuosa creo que es como un grado abajo de delincuencia organizada, pero pues es más o menos la misma idea. Pero cada día se pone más raro el tema de los tiempos. Que cuando le habían dicho, que cuando supimos, ¿no? Todo este asunto. Lo que pude recabar, al menos echándome un clavado ahí al internet, en 2019 fue nombrado secretario de Seguridad Pública, ya que llegó Adán Augusto al gobierno de Tabasco. López Obrador. Y López Obrador. 2022 fue mencionado en los reportes de la Sedena, y ya luego nos enteramos por todo este asunto de Guacamaya Leaks, que el informe data de mayo del 2021. O sea, desde mayo de 2021 ya estaba, digamos, en las bases de datos o ya en el conocimiento de la Sedena. E incluso se llega a mencionar en 2019. En octubre del 2022 le preguntan a Andrés Manuel, pues un periodista ahí que se metió un clavado a los Guacamaya Leaks, que son terabytes de información, y en una de esas salió, ¿no? El secretario de Seguridad. Pues ahora le preguntan, lo defiende a ultranza, como era o es costumbre de Andrés Manuel. Sin preguntar ni nada, el güey es el mejor carnal que he visto en mi vida. No hay hombre más impoluto que hay en la tierra. En 2023, Claudia dijo que Andrés pidió la destitución de Hernán. Pero no pasó ninguna de las dos. Fue hasta el 2024, empezando en enero, y no lo destituyeron, renunció. Entonces, hay una diferencia, obviamente, en todo este tipo de actos que hemos visto. Entonces, ¿cómo lo explicamos? Dijo, o sea, ¿cómo entender como toda esta seguidilla de cosas? Si sabían, no sabían, encubrimos, nos hicimos güeyes. O sea, ¿cuál es la verdad verdadera? Pues bueno, como lo comentó muy bien nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en la mañanera, pues hubo una instrucción del presidente Andrés Manuel en su debido momento para que se separara del cargo. Y bueno, hay palabras, ¿no? Entre renglones, que pues más que esas renuncias, pues también ya hay un cuestionamiento del titular del Ejecutivo Federal en aquel momento de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo me quedaría con lo que hace mención nuestra presidenta, ¿no? Hoy estamos viendo supuestos actos de corrupción porque todavía falta que se concluyan las investigaciones de parte de la Fiscalía, que se lleve el debido proceso ante las autoridades jurisdiccionales y que tengan una determinación estas autoridades jurisdiccionales si hay una responsabilidad o no. Pero lo que sí tenemos que celebrar es que hoy nuestro movimiento no va a encubrir a nadie. ¿Cómo explicas la diferencia de que, según Claudia, 2023 dio la orden, ¿no? Bueno, se pone entre comillas porque él no tiene autoridad real sobre el gobierno de Tabasco, pero dio la orden de destituirlo y hasta el año siguiente pasó? ¿Cómo explicamos eso? Salvo que haya sido el 31 de diciembre del 2023, que no creo, no me explico cómo fue esa como dilatación, porque no es como que tardan 6 meses en llegar las noticias a Tabasco. Claro, pues esto deriva, pues primero de nuestros principios constitucionales, que vivimos en una república. En una república hay competencias, hay soberanías, hay jurisdicciones. En este caso, pues las entidades federativas tienen pues su ejecutivo estatal, en este caso gobernadoras, gobernadores, y pues ellos tienen esa autodeterminación de decidir qué secretarias o qué secretarios quieren dentro de su gabinete. Hay que recordar que esta persona fue un secretario de seguridad de un gobierno estatal, no fue de un gobierno federal. No, yo sé, pero entonces, a pesar de que se dio esta presión desde el Ejecutivo Federal... pero a ver, si sabíamos que estaba metido en cosas extrañas, ¿por qué lo mantienes ahí, güey? O sea, si yo fuera, poniéndolo a lo mejor en asuntos del PAN, si Calderón
hubiera sabido que, no sé, un secretario de seguridad de García- Aguascalientes. García Luna, No, porque por ese sí era ejemplo. federal. Tenemos que hacerlo equivalente. Claro. Bueno, si García Oye, Luna hubiera sido secretario de seguridad de Tabasco, pon tú. Lo hubiera premiado yo. Espérate. Si hubiera sabido en 2000, ¿qué te gusta? 4, que eso pasó. Da la orden de destituir en 2005 y no pasa hasta el 2006, estaríamos sospechando un chingo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, porque si dices, a ver, ¿sabes de su existencia desde el 2022? Al año siguiente, das la orden de mandarlo al buitre y pues en México yo sé que vivimos en una república federal, pues es la república federal más centralista del planeta. Entonces se sobreentiende, y más si eres del mismo partido, pues que hay cierto nivel de jerarquía y de comunicación, ¿no?, entre la federación y los estados. Pero entonces, ¿cómo vemos este asunto? Fíjate nada más qué preocupante el nivel de irresponsabilidad del presidente. Primero tenemos, a ver, hagamos un recuento claro y puntual. Primero tenemos la política de los abrazos, no balazos, ¿no? Vino a decir que él con abrazos iba a solucionar el problema de inseguridad de nuestro país, que todo iba a ser maravilla, que iba a cambiar casi las armas por flores y que todo mundo iba a poder vivir en paz y él llegaba a la presidencia. Llegó a la presidencia. Se cansó y se cansa seguramente el señor López Obrador hasta el último momento de decir que Adán Augusto es su hermano. No es mi colaborador, es mi hermano. Estamos hablando que el narcosenador es su hermano. Fíjate nada más el nivel de responsabilidad y de bajeza con lo cual él manejó este país desde la presidencia de la República. Punto número 3. Sabíamos que cuando al señor no le parecía, cuando le cuestionaban ciertamente algo, ¿cómo le contestó al periodista en aquel momento? De verdad, yo estuve revisando, dijo, no, vámonos a desayunar. Ese nivel de incompetencia para agarrar el toro por los cuernos y verdaderamente hacerle frente al problema es verdaderamente corrupto, irresponsable y criminal la manera en la que se conduce. Punto número 4, y seguimos. Bien, él lo sabía. Él lo sabía. Y tan lo sabía que justamente ahorita ya es como radio pasillo, ¿no? En el argot político. No, sí lo sabía y los periodistas se van enterando. Y al final de cuentas vemos que no se hizo absolutamente nada. Y no solamente no se hizo nada, sino que él permitió que el líder en ese momento o el referente del comandante Bermúdez, del comandante H, este narcoterrorista de Tabasco, de que su jefe inmediato corrimos el riesgo de que fuera presidente de la República, porque era una de las corcholatas, en Augusto. Verdaderamente eso es lamentable y terrible y es solamente una fotografía clara del nivel de complicidad que el gobierno de López Obrador tuvo y cómo arropó y abrazó a todos estos delincuentes. Eso es verdaderamente terrible, eso es verdaderamente lamentable. Y antes de que me diga justamente que que me diga, porque ya sé lo que va a decir aquí mi compañero, ya sé que va a decir que García Luna y que Felipe Calderón, a ver, o sea, el asunto es justamente cómo él reaccionó y cómo le dio la espalda a un problema tan grave, a un bastión morenista que es Tabasco y cómo ha provocado tanto dolor la serie de omisiones para salvaguardar la seguridad de nuestro país. Pues mira, Carlos, yo te diría que este tipo de ejercicios se presta para que podamos observar que las instituciones y que los organismos en México están funcionando independientemente de su simpatía, independiente de su afiliación partidaria. Nosotros no vamos, y lo comentó de manera perfecta nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no vamos a proteger a ningún funcionario que esté cometiendo actos de corrupción, sea del partido que sea. Hay que recordar que pues, no hay partidos buenos ni malos, sino hay personas buenas y hay personas malas. Entonces, qué bueno que se haya hecho esta solicitud de extradición, aunque sea de una persona que simpatizó con el movimiento. Entonces, qué bueno que se esté dando este tipo de ejercicios. Sigue siendo miembro, ¿no? Militante del movimiento. Porque antes, ¿qué pasaba? Pues no solo se encubría, hasta se premiaba con los ejercicios de acción nacional. No había este tipo de señalamientos, es más, todo lo contrario, lo ocultaban a la gente.
Entonces, pues qué bueno que se esté dando este tipo de ejercicios. Es parte de la democracia que existan responsabilidades a servidores públicos y a funcionarios que estén cometiendo actos de corrupción. Yo nomás estoy esperando a ver que empiece el juicio ya en forma. Al menos ya ahorita sabemos que va a existir un juicio. Pero luego la fiscalía, de no, mi amigo Gertz Manero, te mando un beso, mi hermano, que me debe detestar, güey. Pero ni modo, hubieras hecho mejor trabajo. Vamos a ver, porque luego la fiscalía tiene un talento para echar a perder los casos que ahí les encargo. No lo dudes, Pero que en una de esas ya digan, no, es que está mal armado el expediente y vas para afuera, ¿eh? Y ahí es donde en teoría deberían de entrar los jueces nuevos. Exactamente, Yo no sé. ¿no? Aquí todo se conecta. Sí, es por eso la importancia de ya cambiar toda esa basura que te Lo iban a premiar. A ver, ojo que lo iban a premiar haciéndolo precandidato a la presidencia de la República. Y no dudemos que hubiera sido ¿A Adán? Sí, Adán. Y que, la verdad es que nunca tuvo. Y que de una de esas hubiéramos encontrado al comandante H cuidándonos, ¿eh? Como jefe de la seguridad del país. La verdad es que yo no sentí que Adán tuviera gran oportunidad. O sea, estaba ahí porque pues, era el hermano del presidente, lo que tú quieras, pero no. Hermano del presidente. O sea, se acabó estando, creo que Noroña en tercero, ¿no? Sí. No fue segundo Adán, Sí. pero estaba lejillos. Pues mira, En fin. Carlos, cada cabeza es un mundo ajeno. Una cosa es Adán, una cosa es Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, nosotros en vez de estar de carroñeros, qué bueno que existe este tipo de señalamientos y de ejercicios. Yo nada más mantengo que hay un lapso de tiempo que todavía no podemos explicar de qué pasó entre que, en teoría, Andrés solicitó amablemente, más no dio la orden para mantener, digamos, el tema de república y federalismo. Solicitó amablemente mandar a la goma a mi carnal Bermúdez Requena y hubo ese mismo lapso de tiempo que no pasó. Ahí viene el tiempo, quién sabe qué pasó. Pero en fin, otro tema que ahorita seguramente vamos a andar viendo, igual ojalá en las oficinas de la Fiscalía, es el de los hermanos Farias Laguna, estos que se dedicaron a hacer contrabando. La verdad es que no me está gustando mucho el término de huachicol fiscal, porque siento que ya es como que sí lo metieron con calzador. No, el término pues es contrabando. Siempre es contrabando de libro. Eso. Pero en fin, decir que traes una cosa y traes otra, no es en las aduanas, y no querer pagar impuestos y demás, que venían de los, bueno, decían sobrinos políticos, sean sobrinos de la esposa del almirante Ojeda Durán. Que ahorita también otro que anda ahí, pues, yo no sé, el pobre almirante, yo ni lo conozco ni nada, pero me imagino que sí ha de estar así como, chale. Los ascensos de sus sobrinos, los hermanos Farías Laguna, fueron en años consecutivos. Porque, digo, nada más como para ilustrar un poco a la carnaliza, me metí a ver la ley de ascensos de la Marina Armada. Hasta cierto grado puedes hacerlo con exámenes, ¿no? Así vas y hay vacantes y subes. Y ya después de, no sé si es vicealmirante, contraalmirante o teniente de fragata, fíjense nada más, me acuerdo de los términos. A partir de cierto grado, ya el nombramiento es político. Claro. O sea, ya lo tiene que hacer el presidente, a recomendación, obviamente, de la Marina. Pero pues ya te vuelve un tema más de pues, con quién te llevas, ¿no? Que también nos llevamos con el almirante secretario, con los que sí mueven y parten el queso. Los señores Farías Laguna fueron ascendidos en años consecutivos. Entonces, evidentemente, pues había... Hubo palanca. Seguro. Hubo palanca, tenían un padrino. Saber. Y sabemos que ¿quién firmó la promoción? Mira, yo sé que andan. Está cañón. ¿Por qué estás usando el argumento de Alito Moreno? Está cañón. No me lo. No, es que Alito lo puso en el Senado el martes. Sí. ¿Quién lo firmó? Es que no manchen, firmó Adán Augusto y firmó esta Luisa María Alcalde. Exacto. La presidenta de Morena. La presidenta de Morena. Nada más en descargo de defensa de ambos personajes que no los conozco ni. Por órdenes de alguien más. No, pero pues es que gobernaciones son nada más así. Sí. O sea, la cantidad de cosas que debe de firmar un secretario de gobernación debe ser infame. Pero en un país discúlpame ahí, perdón que te interrumpa, pero en un país donde la seguridad y donde le das a la Marina tal poder, no puede eso pasar nada más como una recomendación o como un aval. O sea, ahí se tiene que revisar verdaderamente los perfiles, qué es lo que no hicieron. Y no solo no hicieron, encubrieron. Sí, en teoría eso tuvo que haber sido del señor Andrés Manuel. O sea, ahí es donde entendí que la Marina prepara su paquetito, ¿no? De los 150 recomendados para ascender a vicealmirante, lo mandan a presidencia y ahí es donde se revisa el tema de los perfiles. ¿Por qué manos pasó? ¿Quién sabe? No sé si fue igual de Andrés Manuel mismo fue el que lo seleccionó, si habrá sido alguien de su equipo, alguien de la oficina de la presidencia o fue nada más de que le dijo al almirante secretario. ¿Quiénes? No, pues ya están marcados con un post-it, ¿no? O sea, sí, esos pasan y vámonos. O sea, a lo mejor es algo tan mecánico así. O sea, no sé. La cosa es que pues, al final resultaron
Son unos malandrines, los hermanos Farías Laguna. Pues mira, Carlos, como decía nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, qué bueno que la vida pública se haga cada vez más pública. Entonces, que nos digan quién seleccionó. Entonces, este tipo de acusaciones, hay que recordar que se le está acusando, se le está imputando sobre un tema de huachicol. Yo te pregunto, Carlos, en los sexenios de Fox, de Felipe Calderón, ni siquiera tocaban el tema de huachicol. Es más, se tipificó hasta con Peña, y fue lamentablemente por el suceso de la explosión que hubo en el estado de Hidalgo. No sé si recordarán que salieran tal, pero antes no se hablaba de estos temas. Entonces, qué bueno que se tipificó, se tipificó en un gobierno de la Cuarta Transformación, que se hagan este tipo de señalamientos, porque pues antes había opacidad, antes había omisión, y pues antes ocultaban este tipo de conductas, ¿no, Carlos? Bueno, era complicado, ¿no? Andar ocultando la cantidad de barriles que eso sí que se robaban con Peña Nieto. O sea, infame. Yo me acuerdo de cifras así estratosféricas. Menos mal que llegó la 4T a terminar el huachicol. Bueno, Carlos, yo te diría que hasta se robaron una refinería. Habían comentado que le iban a construir y bueno, nada más apareció una barda por ahí. Eso es otro asunto. Pero a ver, Chimal, de este asunto de los hermanos, ya ponernos a jalar el hilito de dónde salieron es un rollo. Es un tema por demás burdo que el oficialismo de Morena quiera venir una vez más con esta retórica ya pues cada vez más quemada, barata de hablar del pasado, porque sabemos verdaderamente que ellos prometieron las perlas de la Virgen y simplemente no han logrado hacer nada. Y no solo no han logrado hacer nada. Fíjate nada más el descaro y el nivel de complicidades que este gobierno tiene. Dan nombramientos para orquestar uno de los mayores fraudes al erario público que ha tenido nuestro país. Seguramente todavía agarraron, o esta es la punta del iceberg, que lo que estamos viendo, pero seguramente hay mucho más complicidades. O sea, que un secretario de Marina haya recomendado a sus sobrinos, y como justamente lo dices, a dos rufianes, y que encima de todo esto el presidente de la República no tenga o no haya tenido la capacidad de conocer, porque ahora resulta, la mañana estaba viendo un video, dice, todos los días se reunía el gabinete de seguridad donde estaba el de Marina, Adán Augusto, estaba el presidente, y resulta, estaba el de Véctor, estaba toda esa bola de rufianes sentados todas las mañanas a las 6 de la mañana revisando lo que pasaba en el país y nadie sabe nada. Ahora resulta que son eventos aislados y no hay nada orquestado. Y no solo no nada orquestado, sino que seguramente han parado y están y realizando todas estas tranzas, porque son tranzas de la peor manera, al cobijo del poder. ¿Y qué pasa? Ahora resulta que muchos de los implicados, ¿qué pasó? Los dos marinos muertos. Uno por un accidente y el otro por un suicidio. Parece que estamos viviendo una película de James Bond. Pero tristemente la ficción nos alcanzó y eso es lo que verdaderamente Morena no quiere aceptar y no tienen las agallas, primero, de presentar y de señalar verdaderamente a los culpables y que se sentencie verdaderamente y que se procese verdaderamente a los culpables. Sobre todo porque todos los caminos llevan a una sola persona, a López Obrador. Y qué lástima porque la presidenta tiene que cargar con eso, ¿no? Y si bien ciertamente ahorita lo están tratando de atacar y de castigar, pero tiene que cargar con todo lo que su ex jefe tuvo, ¿no? Sí, ya le enjaretaron ahí el... Exactamente, le dieron el changarro, se lo dejaron enlodadísimo. Y esta es la otra que Hertz Manero va a tener que probar que sirve de algo. Bueno, él y su equipo. O sea, yo sé que él no va a manejar personalmente el caso, pero él y su equipo tienen que probar que sirven de algo. Ya está Bermúdez Requena en el tanque, esperando a ver si se confirma su culpabilidad. Y luego estos dos, bueno, que fueron como 14, ¿no? O 15, así que arrestaron en la misma operación. Misma historia. O sea, van a tener ahí que ver. Uno esperaría, ¿no? Que sí tendrían un poco de eficiencia en este tipo de cosas, pero pues la historia luego es... Luego la historia pesa mucho, Emilio, en este tipo de cosas. Pues sí, yo retomaría lo que aquí comenta el diputado de Acción Nacional, que nos dejaron enlodado el país, pero no nos los dejaron en el 24, nos los dejaron
desde el 18, que lo que precisamente nosotros estamos buscando en nuestro movimiento es limpiar, pues todos estos gobiernos neoliberales que dejaron al país, la verdad, a nuestras instituciones. Uno de ellos pues es el tema de Pemex. ¿Cómo lo dejaron parado? Entonces, bueno, pues ya sé que quieren que en lo que va del sexenio, que va la presidenta un año gobernando, con una varita mágica se solucionen problemas de una política económica que fue la misma la del PRI y la del PAN. ¿Por cuántos años? Entonces, sin duda alguna, nosotros estamos trabajando, se están efectuando diversas tareas como lo es en la Guardia Nacional, diversas reformas, y son instituciones y son cuerpos que hoy, pues la ciudadanía tiene una confianza. A mí me dio mucha alegría ver el desfile 16 de septiembre, ver cómo ven de manera diferente a nuestros elementos de seguridad nacional. Ver esa confianza es algo que antes no se tenía con nuestras instituciones y mucho menos con nuestros cuerpos de seguridad. Pues bueno, ahí estaba el claro ejemplo del secretario García Luna, ¿no? ¿Qué tipo de titular estaba enfrente de la seguridad de toda la ciudadanía mexicana? Hay varios también que... Cartuchito que quemado, eso, una vez ¿no? más. Bueno, ya saben que era una de esas, pero bueno, pero sí condecoramos a Cienfuegos. Exacto. Ay, pues hay de todo aquí en la Vilnes. Pero en fin, vamos a movernos hacia Sinaloa, porque ahí, güey, un intento del robo de la camioneta donde iba la nieta del gobernador Chamoya. Qué bueno que fracasó, pero ya como que anda acercándose mucho todo el asunto que ya reventó hace año y cacho, desde que pues, armó ahí la traición de los Guzmán hacia el Mayo. Hacia el Mayo, pues llevárselo allá a Estados Unidos, que ya empezó el proceso contra ellos. Bueno, todo el mundo se va a declarar culpable, ¿no? Porque me imagino que nadie quiere airear sus asuntos privados en público, pero ya está alcanzando a los escalones más altos del poder, lo que se lleva pasando un año. Para todo el mundo que haya estado o vive en Sinaloa es más que evidente. Pero pues Rochamoya decía no, que se puede estar en calma y en paz allá en Sinaloa, que no pasa nada, sabiendo que es cuna y uno de los cárteles más importantes del país lleva el nombre del estado que gobierna. O sea, no puede ser que pues tengamos ese nivel, la neta, o sea, de querer tapar el sol con un ojo, con un dedo, porque, o tapar el ojo al macho, cualquiera de las dos es muy válida. Que no, o sea, no puede ser que estemos tapando el sol con un dedo, maldita sea. Hasta que entonces te revienta la bomba en la cara. La neta. Entonces, Chimala Kiko, o sea, ya podemos empezar a ver o esperar que Rochamoya vaya a la luz y admita que hay un gran problema en su estado. No, hombre, a ver, Sinaloa no pasa nada, Morena. En Sinaloa nos han dicho que es un problemita ahí que se arregla. El gobernador estuvo abarrotado, festejando las fiestas patrias como si nada pasara, ¿no? Cuando sabemos cómo estuvo solo dando el grito, lamentable que un pueblo como es el de Sinaloa no pueda disfrutar ni un día, porque allá la vida se acaba a las 7 de la tarde. La gente tiene miedo de salir. El miedo ha cansado a todos los extractos sociales, a todos. Nadie se salva de esta crisis de seguridad. Estamos en el lugar donde no pasa nada, donde el presidente de la República puede saludar de mano, bajarse y saludar de mano a la mamá de uno de los narcotraficantes que más dolor le ha dado a este país. Ahí no pasa nada porque sabemos que se confabulan y que se sientan en lo oscurito a tener sus reunioncitas y ponerse de acuerdo de cómo van a controlar las crisis de seguridad. No pasa nada en Sinaloa, donde sabemos que puedes agarrar al hijo de uno de los más importantes capos de nuestro país y del mundo y lo puedes soltar en 5 minutos para evitar que se te voltee de cabeza el Estado. No pasa nada. Eso es lo que dice Morena que está. ¿Y sabes qué va a pasar? Que el señor aquí de Morena le va a echar la culpa al pasado. Ahí no tiene nada que ver el gobierno, ahí no tiene que ver nada el ejército, ahí no tiene que ver nada la Guardia Nacional. Toda la culpa es de Calderón y de García Luna. Así es. En el lugar donde no pasa nada, Sinaloa. Pues bueno, yo te diría que no sé si se sienten en lo obscurito. La verdad no sé ese modo de operar. Yo creo que Acción Nacional era como gobernaba el PAN. Pero bueno, pues me imagino que pues qué doloroso tener esa
política pública de encubrimiento, de querer controlar a todos los grupos criminales. Pero bueno, nosotros, a pesar de todo daño que le hicieron a este estado con diversas riquezas que nosotros estamos buscando, pues que también se salga un poquito la paranoia, porque pues, tú sabes que los del PAN están como carroñeros, buscando nada más criticar las acciones que se está haciendo desde el movimiento. Pero bueno, nosotros es muy importante estos espacios y te reitero, te agradezco la invitación, Carlos, porque estamos concentrados en 4 ejes bien importantes. Y yo hablo de propuestas, no hablo de estar criticando. No es campaña esto, hombre. Entonces, atención a las causas, atención a las causas. Nosotros tenemos que atender las causas. Tenemos que tener una más y mejor coordinación con nuestra Guardia Nacional y nuestros cuerpos de seguridad estatales. Y es importante para ello la propia consolidación de la Guardia Nacional. Hoy estuvimos aprobando en el Congreso de la Ciudad de México, pues este tema de los altos mandos, el tema también de la paridad de género, que para nosotros es un tema importantísimo. Y bueno, también se le dieron atribuciones a la Guardia Nacional en materia de inteligencia. Es decir, que haya un levantamiento de información, que exista una planeación y que se pueda hacer una correcta ejecución. Es lo que se ha estado reformando, es lo que nosotros hemos estado haciendo, a diferencia pues, del pasado, ¿no? Todos ya sabemos qué era lo que se hacía, pues se omitía todo. ¿Quién soltó Ovidio? Claro, ¿Quién soltó Ovidio? ya todo el mundo sabe. Ah, bueno, ya ¿quién todo el soltó mundo Ovidio? sabe. No, digo, Pero a es que ver, dicen que el pasado. Pues, ¿quién soltó Ovidio? Bueno, eso ya también está en el pasado. Oye, ya todo lo de Sinaloa, yo espero nada más que se arregle lo más pronto posible, pero si seguimos negando este asunto, Exactamente. el primer paso, hasta en psicología, para resolver un problema es admitir que existe. Si Rochamoya sigue con la necedad y la ceguera voluntaria o involuntaria de que neta tiene algo mal, o sea, una pena, güey, para toda la gente que vive allá en Sinaloa. Oigan, 2 temas más. 3 todavía. Hay la investigación que es un correligionario tuyo, Sergio Gutiérrez Luna, más conocido como ser el esposo de Dato Protegido, güey, que apenas están reactivando una investigación en contra de 2 consejeras del INE. Bueno, antes creo que eran 5, pero pues 2 ya dejaron de estar en función, entonces pues ya no tiene caso. Y hay otro más que se me está escapando el nombre ahorita que no han en teoría notificado, pero al menos son Claudia Zavala y Dania Rabel las que están siendo investigadas, güey, por haber votado en contra a favor de pausar la consulta de ratificación de mandato de Andrés Manuel, que fue en 2022. Igual una perdedera de tiempo y de dinero y de presupuesto hacer esa consulta de revocación de mandato. Pero bueno, ¿cómo se llama? Esta petición, queja, denuncia que metió Sergio Gutiérrez Luna, entonces representante Morena ante el INE, viene de diciembre de 2021. Porque en ese momento el INE detuvo la revocación de mandato. Sí. Fue un tema de presupuesto porque no les habían dado la lana suficiente, porque los diputados igual de Morena se pusieron ahí medio sabrosones. Que yo digo, ¿de qué van a investigar? O sea, la verdad, o sea, de estar, ¿qué? ¿Cuál era el problema que tenía Sergio Gutiérrez Luna con estas consejerías del INE? Pues mira, todo fue derivado de un capricho de parte del Instituto Nacional Electoral, que bueno, un tema es los resultados y las jornadas que hacen, que la verdad, mis respetos para este instituto, pero fue un capricho presupuestario, es decir, se ven los organismos, las instituciones donde se estaba dando presupuesto de más. Hay que recordar cuánto percibían las consejeras y los consejeros de este instituto, que inclusive percibían más que el propio presidente. Y bueno, efectivamente se emite una queja ante el órgano de control interno. ¿Para qué? Porque nosotros como movimiento no tenemos miedo en lo que opine la gente. Lo que quiere hacer nuestro presidente Andrés Manuel es que se haga el antecedente, que se haga el ejercicio a la mitad del sexenio, que se juzgue al presidente si debe de continuar o no. Salió de manera efectiva el mandato. Salieron 3 personas a votar. ¿No? El mandato. Y bueno, fue un ejercicio que son ejercicios muy buenos, que fue el primer ejercicio de la historia. No me imagino a un Fox, a un Calderón, o mucho menos a un Peña Nieto haciendo este tipo de ejercicios. Pero bueno, es algo que ya está en curso, es un proceso que debe de continuar con el debido proceso, debe de haber notificaciones, debe de haber pruebas, debe de haber alegatos y por supuesto debe de haber una resolución. No porque ya se haya consumado este acto podemos decir hasta luego, no, se debe de ver
cómo actuaron estos funcionarios públicos. Se tiene que observar qué hicieron estos servidores públicos y si, claro, hay un tema de irresponsabilidad por un tema de capricho, por supuesto que se debe de hacer la investigación debida y ya las autoridades correspondientes tienen que dar esa determinación. Pero claro que debe de llegar a un puerto este proceso. ¿Y por qué 4 años después? O sea, porque entonces la Contraloría o el órgano interno de control del INE está pa'l perro. O sea, si hasta 4 o 5 años después estás empezando un proceso que te denunciaron en 2021, pues aquí hay algo mal, ¿no? ¿Dani? Bueno, de entrada sabemos que justamente lo que dice un capricho, yo creo que el capricho fue más bien de Morena, porque sabemos que le era muy incómodo. Recordemos que en ese momento la presidencia del instituto estaba a cargo de gente incómoda al poder, ¿no? Porque les hacían ver cómo esos actos populistas, como lo fue la revocación de mandato, que no fue otra cosa. También tenemos por ahí lo del enjuiciamiento a los expresidentes, ¿no? Que también fue una barrabasada y una chistosada, ¿no? Simplemente para activar el populismo que caracterizaba particularmente a López Obrador en su mandato y que caracteriza actualmente a Morena. Sabemos que definitivamente hay un mandato de un debilitamiento institucional a todo este tipo de contrapesos, como lo son los órganos autónomos. Morena nos lo ha demostrado una y otra vez. Desaparición de órganos autónomos, debilitamiento institucional. Y curiosamente, ahorita estamos en la antesala de la reforma política, ¿no? Que seguramente vendrá a trastocar y a mover las reglas de cómo se ejerce la democracia en este país y de quién es el garante de la democracia, como lo es el INE. Qué casualidad que en la antesala de la reforma política vemos que se quiere seguir desgastando esta imagen de lo que son los consejeros, ¿no? Que en aquel momento, repito, fue una chistosada. Y si tanto a Morena le preocupa, yo te quiero, digo, ahorita que hablamos del tema presupuestario, me gustaría, por ejemplo, tocarle qué se pudo haber hecho con todo ese dinero que se gastaron en la elección al Poder Judicial. Fueron 7,000 millones de pesos que tanta falta le hace al país en el tema de hospitales, en el tema de seguridad, en el tema de atención a niños con cáncer, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que creo que ha sido una irresponsabilidad de cómo han querido ellos conducir y manejar sobre todo debilitamiento institucional que sistemáticamente hacen desde el poder. Pues mira, todo esto deriva, estimado Carlos, porque saca un comunicado el Instituto Nacional Electoral. Saca un comunicado diciendo que las consejeras y los consejeros ya no van a observar qué fue lo que pasó, por qué resolvieron como resolvieron en aquel momento los consejeros del INE, porque el acto ya se consumó, porque ya pasó. Si una persona hace algo indebido, aunque ya haya pasado, se tiene que investigar si hicieron lo correcto o si hicieron lo incorrecto. Y principalmente si estaba dentro de sus funciones o no estaba dentro de sus funciones. Lo que quieren investigar, nada más para dejarlo claro, es ¿qué es? O sea, ¿por qué querían mandar lejos la revocación de mandato? Porque lo que estaban proponiendo era posponer el ejercicio de la revocación de mandato. Estos consejeros fue lo que votaron, fue lo que determinaron, pero pues si está determinado, si está legislativamente, si está contemplado en la ley este ejercicio, ¿por qué rebotarlo? Eso es lo que se está investigando. Y aunque se haya llevado a cabo y todo eso. Aunque ya se haya llevado a cabo. O sea, el hecho es que votaron por no hacerlo. Por no hacerlo, por ponerlo en pausa, pero pues uno se pregunta, oye, ¿por qué? Bueno, pues tampoco hay una legislación en contra de poner en pausa. Entonces, claro. No, pero pues digo, o sea, si nos vamos a poner así de técnicos, pues yo pensaría que por ahí va la cosa. Igual no les costaba nada darles el dinero que estaban pidiendo. La net. Pero bueno, yo te diría que esto no es un tema político, es un tema y es un asunto administrativo pero que debe de llevar a una resolución. Pero es ridículo. O sea, ¿ya para qué vas a poner a castigar a estas dos consejeras, güey? Pero es importante el ejercicio del Instituto Nacional Electoral, cómo quieren cubrir algo. Y hay procesos administrativos para todo y más de parte de los tribunales electorales. Aquí lo curioso es cómo el INE se posiciona de manera subjetiva, no agotando los procedimientos,
ya sean jurídicos o en este caso administrativos. O sea, todavía seguimos un poquito en contra del INE, ¿no? Digo, Ya lo tienen a modo. Si ya lo tienen a modo y tienen ahí militantes de Morena, confesos, pues ¿cómo van a estar en contra? Por eso, o sea, si está Tadei, que tiene a media familia metida en los el gobiernos. gobierno de Sonora, claro. Nosotros hemos demostrado que no actuamos de la misma manera, ¿no? Tienen criterios diferentes, ¿no? Nosotros era importante la reforma judicial porque pues para nuestro movimiento el tema de la impartición de justicia pues es algo prioritario. Van a decir que estamos destruyendo las instituciones. Bueno, yo te preguntaría, Carlos, ¿estaba bien el Poder Judicial? Claro que si hay fallas, claro que si hay errores, se deben de remediar. Entonces, qué bueno, nosotros celebramos que el pueblo decida quiénes van a ser también estas autoridades jurisdiccionales. Nosotros le tenemos confianza y le tenemos fe al pueblo. No queremos lo que se hacía antes. Mandaba en aquel momento Fox, en aquel momento Calderón sus ternas. Como había mayoría en las cámaras, pues ¿qué hacían como partido mayoritario? Andrés Manuel hizo lo mismo. Pues bueno, pues aprobaban. Y Andrés Manuel hizo lo mismo. Qué bueno que designan a los ministros, a los magistrados, magistradas y a las juezas y a los jueces. Ahora que sacaste el tema de la reforma judicial, quiero hablar de una... Creo que todavía no se toma esta decisión, pero la argumentación me pareció deleznable. Es algo que desde que antes de que entrara en vigor la reforma judicial vengo diciendo que aguas porque van a empezar a tomar este tipo de decisiones pendejas y al margen de la ley. Todo trata de una mendiga expropiación que pasan a cada rato de un terreno que el gobierno federal lleva ocupado hace 18 años. O sea, ni estábamos hablando de época creo que de Calderón, ¿no? De Calderón, Peña Nieto, por ahí. Un terreno que cuesta, la evaluación está por ahí de 70 millones de pesos, que para, pues digo, mortales como nosotros es una cantidad infame de dinero, pero pues para presupuestos federales es de ese tamaño, es marginal. Entonces, todo se llevó a disputa. La Suprema Corte, llega Lenia Batres, la ministra del Pueblo, comillas, y está tratando de frenar una decisión que puso la misma Yasmín Esquivel, que también es favorable, ¿no? a asuntos del gobierno. Yasmín Esquivel está proponiendo ordenarle al gobierno federal que pague lo que es, porque así está, y perdón, la Constitución es muy clara de decir hay expropiaciones por causa de utilidad pública, o sea, te lo pagan. Puede que sea el monto ahí, normalmente es lo que está en disputa, pero te lo tienen que pagar. Entonces ahí te va Lenia Batres a decir, no, espérense, ¿cómo vamos a hacer eso? Hay que proteger el presupuesto. ¿De qué me estás hablando, güey? En ningún lado la Constitución dice, no, se tiene que proteger el presupuesto, ver cómo lo hacemos, a ver si en paguitos o no sé qué. Pero este es el tipo de cosas justas que a mí me daba miedo que empezaran a tomar, que empezaran a darse licencias, a crearse criterios. Porque en la Constitución en ningún lado dice eso. Y la Corte, en teoría, es un tribunal constitucional, justo para basarse en la ley que nosotros llamamos suprema y es de donde todo emana, para decidir sobre lo que está ahí puesto. Ya si no nos gusta lo que está ahí puesto, pues para eso está, ¿no?, el poder legislativo. Pero mientras no cambie nada, se tiene que acatar lo que dice. ¿De dónde saca tanta creatividad Lenia Batres, Emiliano? No, yo no entiendo. Pues precisamente en eso se basó, lo comentas bien, el tema del Poder Judicial en la idea. Pero no está bien. Mi punto es que no está bien, Emiliano. Antes tenía el mismo nombre, Suprema Corte de Justicia. Yo te puedo decir que le pudiéramos denominar Suprema Corte de Legalidad. ¿Por qué? Porque ellos resolvían pues es que tienes que, conforme exactamente al debido proceso, conforme a las etapas. Hoy yo te pregunto, ¿y qué pasa con todos los derechos establecidos en nuestra Constitución? Claro que se tienen que observar temas de justicia, claro que hay principios en nuestra Carta Magna, en nuestra Carta Suprema, que son, por ejemplo, también el ejercicio eficaz a un buen ejercicio al servicio público. Nosotros tenemos que actuar de manera eficaz. No podemos actuar derrochando el presupuesto, ¿no? Son 70 millones de pesos, con diversas cosas. Sí, pero son cacahuates son para el gobierno temas federal. Que para nosotros sí es muy importante atender las causas. Estos temas, por ejemplo, que está pasando con los jóvenes, ver cómo se apoya a los jóvenes, cómo se apoyan a las madres solteras, a las mujeres indígenas, a los grupos vulnerables. Entonces, claro que tenemos que ser muy optimistas y muy eficaces de cómo se va a destinar el presupuesto. Señor Chimal. Sin palabras. La verdad es que eso es lo que pasa cuando militantes de Morena los quieres poner a impartir justicia. Obedecen a sus propios criterios
que en este momento, sin sustento, como lo vemos, obedecen a su corazón político, a sus creencias religiosas, a sus pueblos, o sea, realmente no vemos seriedad al respecto y seguramente este será uno de muchos tropiezos que van a tener ahí en la Suprema Corte de Justicia, por desgracia, porque eso a final de cuentas afecta a todos los mexicanos. Ahí viene algo bien controvertido también, el debilitamiento que quieren hacer a la ley de amparo, ¿no? Y de cómo una vez más quieren que la gente, que los ciudadanos, pues no tengan derechos ante los atropellos del gobierno, ¿no? Y vamos a ver ahí cuál va a ser verdaderamente la postura institucional que debe de guardar la Suprema Corte de Justicia. Sí, porque en una vez sí llega el asunto de la ley de amparo. Quién sabe si lo vayan a... Ya anda diciendo, ¿no?, que iban a hacer foros y no sé qué, porque la neta es que los foros... Es una tomada de pelo. Los foros sirven para dos cosas. Son una tomada de pelo. Ellos terminan haciendo todo, obviamente siempre amparándose a que tienen la mayoría y que al pueblo sabio y que el pueblo los puso ahí y que ellos son dueños de la verdad absoluta y no hay más cosa que lo que les ordenan sus jefes desde el Palacio Yo te Nacional. diría, Carlos, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos representantes sociales. Bueno, los que nos dieron la confianza de poder ser votados y no hacer artimañas de ahí los plurinominales, ¿no? Entonces, ¿Qué me señalas a mí? ¿qué No tengo la culpa. qué es lo que está pasando? Que nosotros tenemos que escuchar a la ciudadanía. Claro que tenemos que escuchar su opinión para saber qué vamos a legislar. Nosotros somos representantes sociales, no somos representantes de intereses particulares. Por eso nosotros estamos de acuerdo en que siempre la toma de decisiones la tengamos en base a principios democráticos y sobre todo mediante escuchar al pueblo de México. Bueno, pues este asunto. El último que les quería tomar es uno que güey, sacudió canijo aquí la Ciudad de México, el caso de un hombre de 19 años, que no sé si sea su nombre real, pero al menos en redes sociales estaba como Lex Ashton, que fue que atacó mató más bien, a un estudiante del CCH Sur, el sur de la Ciudad de México, y también hirió a otro que era parte del equipo de mantenimiento de 65 años, antes de, tengo entendido, subir al tercer piso ahí del edificio del CCH. Lo acorralaron y pues mi carnal dijo, pues vámonos. Se tiró del tercer piso, se partió las dos patas y pues ahorita está hospitalizado, ¿no? Y qué bueno que no, que va a haber el interior de una celda, espero, porque, güey, o sea, esta cosa sí está, más allá del acto de haber asesinado a uno herido a otro, te habla de toda la parte, ya que se empezó a destapar, ¿no?, de la investigación que hicieron de quién es este güey, de dónde salió, por qué hizo lo que hizo. Tengo entendido que pretendía matar a 6 personas, gracias al señor nada más fue una, porque pues, siento que los mexas somos muy así. O sea, si ves que alguien, como que atacan a alguien, como que nos entra un rollo de, cuidado, no sé, o sea, es lo que yo siento. Por eso como que se contuvo mucho el daño de lo que pasó en el CCH Sur. Pero ya se supo luego era parte de la subcultura incel, de los célibes involuntarios. De estos que por una razón u otra, temas evidentemente de autoestima, no creen, o creen que el cierto grupo de hombres acaparan a las mujeres y gracias a que los tienen acaparadas, pues no les dejan nada a ellos. Pero te digo, te habla de algo así muy, muy heavy que está muy, muy fuerte. Ahora, lo que está también fuerte es que, según esto, la mamá llamó al 911 y no pasó nada. Vio a su hijo salir con una especie de pico, dicen que es una guadaña, pero como en versión chiquita, como si fuera así como para, pues, literal, atacar a alguien. Y no pasó nada, ni adentro ni afuera. Entonces, a ver, aquí tenemos también varios asuntos. La primera es el tema del internet en morros, que yo creo que pues, ahí la responsabilidad de la mamá, pues sí tiene, o de los papás más bien, tiene un peso bastante fuerte. La salud mental de estudiantes, de jóvenes, sobre todo de este tipo de personas que llegan a meterse en esas subculturas muy tóxicas. Y tercera, pues una especie de reacción de las autoridades de la Ciudad de México. Porque si llamaran al 911, por más que seamos 8 millones de personas o 20 que vivimos aquí en la Ciudad de México, tiene que haber algo de respuesta si te dicen, oye, mi hijo salió armado de mi casa, hagan algo, ¿sabes? Entonces, pues nada, ¿qué opinamos alrededor de todo este asunto?
Pues mira, es un hecho muy doloroso, toda nuestra solidaridad con las familias afectadas. Claro que debe de llevarse a un puerto de justicia, la Fiscalía debe de hacer las investigaciones correspondientes, se debe de agotar el debido proceso. Pero mira, celebramos mucho lo que comentó nuestra presidenta. Primero, va a poner toda la atención de parte de la Secretaría de Gobernación para alguna asesoría jurídica, para algo que se le pueda apoyar a las víctimas y a las familias afectadas. Por otra parte, hay que recordar que pues, la UNAM está dotada de autonomía. Hay que también respetar. Está mal entendida, ¿eh? Está muy mal entendida. No, a ver, la UNAM sí tiene, ese es un tema, tiene autonomía, pero son 3 autonomías. De gobierno, de administración, presupuestaria y de educación. O sea, te puede dirigir quien tú quieras, administra la lana que te doy como se te dé la regalada gana y enseña lo que quieras. Pero la UNAM no es una entidad soberana. O sea, no pueden decir, no, es que la autonomía, cabrón, hay un güey que está aquí matando gente, voy a entrar. Quítate. Porque la verdad es que, pues más allá de lo que pensemos también de la UNAM, pues sus cuerpos de seguridad no son los mejores. Vaya, no están ni armados. Yo sé que todo viene por un trauma del 68 o incluso de antes o después, pero pues, o sea, no podemos evitar que sea una emergencia de este tipo, la policía no puede entrar. La neta. O sea, ya quiero ver que haya un tiroteo en Seúl. Digo, no estoy diciendo ni inspirando a nadie. Ya quiero ver que haya un tiroteo en Seúl tipo Estados Unidos y que la policía se quede afuera. Así en insurgentes, haciendo fila, esperando a ver a qué hora termina. Sí, se tiene que reforzar ahí la coordinación de parte de las autoridades y de cómo gobierna la UNAM dentro de su jurisdicción. Y pues bueno, este acompañamiento de parte de la Secretaría de Gobernación y también pues que la Fiscalía también empiece a indagar, ¿no? Es importante que retomemos la importancia a las causas, ¿no? Ya comentábamos hace un momento pues diversos programas. Hoy estamos buscando ante tanto rechazo y ante un ausentismo de una política pública a favor de los jóvenes de gobiernos neoliberales, hoy estamos buscando con diversos programas, como es el tema de Sembrando Futuro, que es un programa que no solo abordamos el medio ambiente, sino también abordamos el tema de qué podemos hacer con las y con los jóvenes de este país. Hoy celebramos mucho el proyecto de nuestra jefa de gobierno, que es Vida Plena, Corazón Contento. Es una propuesta de nuestra jefa de gobierno en que se prioriza en darle una atención y darle un puntual señalamiento a la salud mental. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues que también en estos centros, en estas utopías que va a realizar nuestra jefa de gobierno, en las 100 que quiera establecer en la Ciudad de México, pues en cada una de ellas exista este centro. Muy lamentable que, por ejemplo, en Álvaro Obregón, en el Parque Japón, pues por temas de intereses políticos como los de Acción Nacional, como los del PRI, pues están oponiendo a que se den este tipo de utopías. ¿Por qué? Porque para nosotros involucra también el cuidado para nuestras juventudes. Yamal, ¿qué onda? ¿Cómo entendemos este caso de Lex Ashton? O sea, que hay... O sea, lo personal, digo, yo no soy papá todavía, pero sí es como, güey, pues... Esto no pasó de la noche a la mañana, ¿sabes? Claro, te habla desgraciadamente de una crisis de valores en nuestra sociedad, que desgraciadamente, y vemos con dolor cómo últimamente se ha venido acrecentando gracias a la inmediatez de la información buena y mala que se tiene en las redes sociales. Sabemos que ahora esa parte de tener esta mal enfoque de cómo canalizar las emociones llevan, por desgracia, a personas que padecen de salud mental, que no tienen, por desfortuna, no tienen acceso a justamente eso, ¿no? A tener atención, a poder canalizar sus emociones. Creo que hay una crisis como sociedad. Primero, punto número 1. Punto número 2, mi compañero habla muy bien de políticas públicas, pero justamente ellos hablan de políticas públicas y ellos... irónicamente las borran o las han querido venir a borrar de un plumazo, pensando que, por desgracia, la única forma en la que tú le puedes ayudar a un joven es regalando de dinero, dándole una beca. Nosotros estamos a favor de que se impulse y que se apoye y que la gente tenga acceso a los programas sociales, pero tampoco podemos descuidar lo otro, y es donde se empiezan a generar estas crisis en la sociedad, donde no le ofreces a la gente emprendimientos,
por ejemplo, ¿no? No le ofreces salud mental, atención adecuada, acceso a actividades de salud, actividades deportivas. ¿Por qué? Porque sistemáticamente le han ido recortando el presupuesto. Le han ido recortando el presupuesto y nosotros desde Acción Nacional lo hemos venido denunciando cómo le recortan presupuesto a las políticas públicas para dárselo a los programas sociales que por mala fortuna ellos utilizan únicamente en un beneficio electoral. Pues mira, son las contradicciones que comenta el PAN. Dice que no le apostamos al tema que emprendan las y los jóvenes. Hoy con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, precisamente buscamos esto, que estos jóvenes se metan a un taller, se metan a alguna empresa y para que también el Estado soporte ese trabajo que las empresas o en su caso el dueño de este negocio no les pueda pagar, pues que el Estado lo absorba. ¿Para qué? Pues para que sigan atendiendo. Ya lo comentaba yo con este programa de Vida Plena y Corazón Contento, no es un tema de dar dinero, es un tema de salud mental. Entonces, son las incoherencias que, por ejemplo, nos dice el PAN, que no están a favor de que se les cuide a los jóvenes, pero por otra parte, impiden que estos servicios se den en las alcaldías, ¿no? Señores, ahí tienen su supermesa de este jueves. Daniel Chimal, diputado federal del PAN, gracias por venir acá. Y Emilio Guijosa, diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México también. Qué honor, qué privilegio tenerlos aquí, señores. Ese fue su supermesa. Ya pueden suscribirse en este hermoso canal, darle like, comentar y ser felices. Hasta la próxima semana.